Decidamos caminar y vivir para Cristo. Qué bueno es el Señor, pues necesitamos tener la instrucción de la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos habla y nos dice, versículo 1 y 5, vamos a leer. La palabra de Dios nos está hablando, amados hermanos, y nos relata que nosotros tenemos que vivir y caminar con el tema que vamos a hablar sobre la palabra de Dios, vivir y caminando con Cristo. Decidamos. Esta hermosa mañana Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amado oyente, en esta hora, qué precioso la palabra de Dios, y podemos meditar, ¿verdad? Muchas veces que en esta vida, cuando nosotros venimos al Señor, cuando decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador personal, cuando decidimos abrir nuestro corazón y entregárselo al Señor, amado oyente, creemos que muchas veces se equivoca el ser humano o el cristiano, por decirlo así, que cuando viene a Cristo los problemas van a calmarse o se van a quitar. Yo quiero decirle que los problemas de la vida siempre van a continuar. En esta vida, amados oyentes, tenemos altos y bajos, y en el diario vivir encontramos muchas vicisitudes, en las cuales cuando nosotros queremos enfrentarlas a nuestra manera o nuestras fuerzas humanas, vamos a desfallecer, nos vamos a sentir agobiados, cansados, atribulados, y nos vamos, amados, a decepcionar muchas veces. Pero yo quiero decirle que en el capítulo 7 nos habla Pablo y nos hace ver en el capítulo 7 del libro de Romanos que si nosotros tratamos de vivir la vida diaria, cotidiana, la vida cristiana, en el esfuerzo humano, en nuestro propio esfuerzo, de verdaderamente va a haber desesperanza y dolor. Pero en esta hora nos habla y nos advierte, por eso en esta hermosa, preciosa palabra, Pablo nos habla en este capítulo 8, que nosotros decidamos caminar y vivir con Cristo. Si nosotros decidimos hacerlo, tendremos que tomar decisiones firmes, porque para encontrar nuestra victoria en la vida. Y es sobre eso que vamos a hablar en esta mañana o en este precioso tiempo. Vamos a hablar sobre la palabra, nos invita, y el Señor Jesucristo nos presenta un panorama claro del carácter o estilo de vida que de un cristiano genuino, verdadero, debe tomar el rol para poder, óigame, vencer a la carne, al ser carnal que habita en nosotros. Primer punto, vamos a ver el carácter y el estilo de vida del cristiano, pero que una persona que vive en la carne. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5a, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir entonces? Estamos hablando de que en nuestro ser, el pecado entró a la humanidad por medio del pecado de Adán y Eva. Y esta se transmitió. Entonces hay en nosotros, hay una parte que ha estado contaminada con el pecado, viviendo conforme a la voluntad de los placeres de la carne, del mundo, satisfacción al mundo, complacencia, autocomplacencia, en fin. Pero esa parte del ser humano está radicado acá. Pero sin embargo, cuando venimos a los pies de Cristo, hay una parte espiritual que toma vida, porque Dios nos ha hecho, amados hermanos, tripartito: espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual que estaba muerta, por decirlo así, a causa del pecado, vuelve a tomar vida cuando hacemos la conexión con Cristo, cuando recibimos al Señor como nuestro único Salvador personal. Se activa nuevamente la parte espiritual y podemos tener comunicación con Dios, podemos hablar con Dios a través de la oración, podemos sentir su presencia, podemos sentir, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Pero también quiero decirle que ahí entra la batalla en el cristiano, ahí entra en la decisión diaria que tú y yo debemos de tener. Si decidimos, amado oyente, caminar como Dios demanda, agradar a Dios, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y esta parte la voy a explicar con una anécdota.
Un anciano hablaba con su nieto y le contaba lo de la vida, todo lo que él vivía en su vida. Y llegó a un punto donde le dijo al niño: tengo una lucha interna. Hay dos seres en mí. Uno lucha hoy porque quiere prevalecer, porque quiere predominar, porque quiere que su ego sea exaltado, porque quiere alabanza, porque es envidioso, porque es egoísta, porque le encanta hacer sufrir a otras personas, porque desea que el exhibicionismo desea aplauso, desea éxito, desea todo a costa de cualquier cosa, no importa, sobrepasando los demás, pero necesito ese éxito, el ego, egocentrista, en fin. El niño bien asustado, y el otro ser, abuelo, ¿cuál es? El otro ser que hay en mí, le dijo: es una persona que anhela ayudar al prójimo, que tiene amor, compasión por el que sufre, porque el que ve el necesitado se mueve, se conduele y quiere ayudar, y también tiene amor, compasión, tiene paciencia, mansedumbre, templanza. Hay una lucha. Y el niño asustado le preguntó: abuelo, ¿y quién de los dos va a ganar? Sabiamente le contestó el abuelo: al que tú alimentes. Esta hermosa mañana vamos a hablar de eso. La palabra de Dios nos habla bien claro, ¿verdad? Porque dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a entrar en esta primera parte de la porción bíblica que hemos leído. Se trata de la actitud del ser humano, que trata de dejar a Dios de un lado, que quiere hacer su voluntad, que quiere manejar su vida a su antojo, a su plenitud, quiere satisfacer lo que Pablo realmente está llamando aquí es el sistema de la carne, un sistema carnal. Hablamos de sistema carnal, estamos hablando de una persona que ha dicho, que ha confesado que quiere ser hijo de Dios y que está en el camino de Dios, pero no le ha entregado todas las áreas de su vida al Señor Jesucristo, y por eso se evidencia muy fácilmente las actitudes y las acciones de esta persona, como el yo, el ego, el mí. Esas palabras predominan en su ser: mío, soy yo el que prevalezco. ¿Qué significa? El egocentrismo, amado oyente, el centrado en sí mismo, la autocomplacencia se evidencia cada día más. Quiere decir que la mente de un cristiano carnal está puesta en el poder, en la posición, en la ambición, en las pasiones, en las posiciones, en lo material, en los deseos de complacencia, de autocomplacencia. Pero todo esto, a la luz de la palabra, va en contra de Dios. Entonces encontramos, incluso, oiga bien, hay cristianos que pueden llegar al servicio de Dios, pero los motivos habría que preguntarle con motivos diferentes a los que Dios establece en la palabra. Unos sirven por egoísta, otros sirven porque quieren reconocimiento público, quieren aplausos. Otros hermanos están trabajando ahí por envidia, otros están por competencia, por competir con otro hermano o otra hermana. En fin, hermanos, anhelo de poder, la ansiedad de poder, la exhibición y la exaltación. Pero yo quiero decirle que estos son, amado oyente, motivos erróneos a la luz de la palabra. Por eso Pablo, en este pasaje bíblico, usa la palabra carne para describir un elemento más débil en la naturaleza humana, que produce el pecado, que vuelve hostilidad hacia Dios. Hermano, ¿por qué? Porque esto significa que estamos en un ejército como del espíritu espiritual, pero dentro del ejército hay un soldado que no es del bando de Dios, es de otro bando. Desde el momento que no está bajo los principios de cristianos establecidos en la Biblia, se vuelve contrario. Entonces veamos un ejemplo para que usted me entienda. Vamos a poner el ejemplo del libro de Samuel, Penina y Ana. Dice que el Cana tenía dos esposas, y una era Penina, que tenía hijos, era fructífera, era bendecida, pero Ana era estéril. Pero sin embargo, Penina, a pesar de que era bendecida, a pesar de que tenía hijos, a pesar de que tenía una posición social, a pesar de que podía considerarse una mujer completa, plena, no estaba disfrutando, amado oyente, de esa bendición, sino que se enfrascaba en hacerle la vida cuadrito a Ana. A Ana, porque no tenía hijos, se burlaba, la hacía quizás una posición muy terrible, una posición quizás en la cual incomodaba a Ana, porque en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo
versículo 6 nos evidencia que ella dice que cuando iban al templo, y estamos hablando de dos personas religiosas, ¿por qué? Porque iban al templo, iban a adorar, a presentarse ante Dios, a presentar su ofrenda, pero vemos que realmente la actitud de Penina no era la correcta, porque dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Así hacía cada año, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Oiga, qué tremendo. Iban al templo a presentarse ante Jehová, iban a un culto, por decirlo así, podríamos decirlo paralelo al de tiempo, el siglo XXI, pero iban con esa ofrenda a presentar una ofrenda de paz, de perdón, con esa actitud de recibir la bendición de Dios, y sin embargo estaban en ese momento que era tan vital, tan importante, porque estaban buscando la bendición de Dios, pero no estaban en armonía y en paz. Estaban en contiendas, estaban en problemadas, tenía envidia, tenía egoísmo, tenía celo. Qué terrible. Espero que este pasaje bíblico se pueda vislumbrar a través de lo que queremos ver. Penina estaba demostrando acciones y actitudes carnales, que no habían nacido de nuevo una persona espiritual. Una persona, amados hermanos, estaba llena, cargada de actitudes y acciones que son contrarias a lo que la palabra, a la luz de la palabra nos indica que debemos de hacer. Por lo tanto, dice en el versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y si elegimos, oiga bien, ¿qué elegimos? Si usted puede ponerse a pensar, ¿qué elegimos? ¿Qué va a dejar usted que more en su mente? ¿Qué va a dejar que more cada día? Es la decisión. Una mente es la fuerte inclinación sobre un objeto deseado o algo anhelo, es algo que se anhela. Hermano, Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Las personas que están gobernadas por pensamientos fuera del control de Dios, que no son de una mente carnal, amado oyente, así son sus acciones. Son personas que no pueden tener paz. Son personas que siempre están buscando el hacerle daño al otro, tienen protagonismo y no les importa pasar sobre los derechos de otra persona. Hermanos, son gente carnal, pero la mente humana, oiga bien, es como un misil. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología está tan adelantada, y vamos a poner ese ejemplo, que así como hay control remoto para dirigir misiles y destruir lo posible a grandes cantidades, a grandes distancias, una nación, un país, qué sé yo, un blanco que ellos eligen, así es nuestra mente. Somos un misil, hermano. Depende a donde tú lo apuntes, así va a llegar. Así van a ser tus acciones. Si tus acciones, oiga bien, y comportamientos están determinados por una mentalidad o carnal, tus acciones, tu actitud, tu vista, tu mente, tu accionar estará enfocado en eso. Sin embargo, si tú te enfocas en tener una vida espiritual, buscar a Dios, consagrarte para Dios, buscar la alabanza a Dios, darle la gloria a Dios, tus acciones, tus actitudes, tus palabras irán orientadas a honrar al Señor. Nuestros pensamientos, oiga bien, en última instancia son los que rigen nuestro comportamiento. Los pensamientos del ser humano, nuestros anhelos y aspiraciones son un todo que nos rige nuestra conducta y nuestro accionar. Por lo tanto, lo que nos proponemos en nuestra mente es lo que determina la forma de vivir, la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. Una mente bajo el control del Espíritu Santo produce fruto del Espíritu Santo, pero una mente controlada bajo la carne produce un comportamiento carnal. En el libro de Romanos, capítulo 8, 6a, dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga bien, hermano, una mente puesta en la carne es muerte espiritualmente. Si se entregan a los placeres sin sentido, que ya haga de caso que ya están muertos en vida. Aunque estén viviendo, pero espiritualmente hay una muerte espiritual, porque su actitud dio lugar a una muerte espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí está bien claro. Por eso hay un compromiso. Oiga bien, la persona que está más en el ámbito carnal, no en el ámbito espiritual, está más enfocada en comprometerse
meterse con el mundo, está como queriendo satisfacer, ir a la altura del mundo, quiere ser aceptado socialmente por el mundo, y por eso se viste, por eso actúa, por eso se relaciona con personas, hermanos diferentes, quizás no son cristianas, no tienen ningún principio ético ni moral, pero ella por tal de ser adaptado, o él por ser adaptado, que lo adopten en esa sociedad, él con su conducta la enlaza con personas de ese tipo. También oiga bien, fingen la apariencia, se fijan mucho en la apariencia del mundo y quieren vivir alegrías, vivir placeres, vivir modas, diversiones, etcétera. ¿Qué quiero decirle? Pero todo esto es pasajero, amado oyente. Usted sabe que la palabra de Dios dice que aquí somos peregrinos, aquí vamos de paso, pero Dios nos habla que tenemos que cuidar nuestra conducta. En viviendo, veamos Gálatas. Cuando nosotros, Gálatas 5, versículo 19 al 21, nos habla claramente que la persona que anda en una vida carnal no puede producir algo bueno. En el libro de Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no verán el reino de Dios. Estamos bien claro entonces cuál es la posición del carnal. Hoy vamos con la posición. Si usted y yo decidimos vivir y caminar con Cristo, entonces vamos a tener actitudes y acciones que honren a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, la palabra de Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está bien claro. Oiga bien, amado oyente, el Espíritu Santo ha fijado su morada en el cristiano o en la cristiana. Ha decidido residir con nosotros, en nosotros. Por eso somos morada, templo y morada del Espíritu Santo. Y este templo tenemos que cuidarlo. Este templo tenemos que asearlo. Este templo no solo por externo, sino interno, porque allí mora el Espíritu Santo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra vida, Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos ayuda a caminar, Él es el que nos ayuda a vencer. Él está con nosotros asistiéndonos en las buenas, en las malas, en las tristezas, en la alegría. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice, ¿cuál es el fruto? Si usted está con una mente consagrada para el Señor, con una mente enfocada y se decide cada día, así como usted se levanta y decide qué ropa se va a poner, qué va a comer, de qué va a actuar, qué es su agenda de trabajo, así usted tiene que decidir cada día. Si decide honrar a Dios, tiene que vivir en el Espíritu. Si usted quiere alimentar la carne, usted va a hacer cosas que no honran a Dios. Pero por eso dice la palabra de Dios en el Gálatas 5, 22, 23, oiga, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mentalidad en el Espíritu, oiga bien, nos trae seguridad de que somos hijos de Dios. Esa convicción, porque usted sabe y Dios sabe cómo andamos. Porque Dios escudriña y pesa los corazones. Porque Dios ve, es omnipresente, está en todas partes, es omnipotente, todo lo puede y es omnisciente. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe qué está pensando. Antes de que abramos la boca, Él ya sabe qué pensamos y qué queremos decir. Por lo tanto, el camino de la santidad es el camino de la paz y vida. En Isaías 26:3, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga bien, debemos permanecer y vivir asidos, caminando con Cristo. La palabra nos habla del pámpano y la vid verdadera, pero el pámpano separado de la vid no puede ser nada. Y la vid, nosotros entendemos que es Cristo y usted y yo somos pámpanos. Ahora el Señor nos habla en el libro de Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
¿Qué tenemos? Nos está hablando que no tenemos el poder sobrenatural de vivir la vida cristiana y producir obras y acciones de justicia. Oiga bien, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres y tenemos el poder de Dios para vivir, pero por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros, nos da la capacidad de decidir. Si usted decide caminar y servirle al Señor, usted lo va a hacer, y con gozo, con alegría, sin andar en queja, sin estar funfuñando, sin estar molesto, incomodado. Amado oyente, esta hermosa mañana, Pablo está siempre recordándonos que somos deudores de Cristo. No podemos pagarle por nuestra salvación, oiga bien, pero sí podemos ser agradecidos con Él, con la vida, con Él, con Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida, una oportunidad de vida, para darnos una oportunidad. Tal vez tú fuiste un fracasado, hoy vas a ser victorioso. El Señor nos invita en esta hora a caminar en santidad para honrarlo a Él. Por lo tanto, somos responsables ante el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Pero ¿sabe una cosa? Hoy que eso significa cerrar la puerta al pecado. Y cierro con esto rápidamente. La palabra dice en una anécdota que había unos leñadores allá en el lado de Rusia, en aquellas montañas, laderas de Rusia, que estaban cortando árboles, troncos enormes de árboles antaños. Y dice de que las dejaban caer por la ladera para pastar, llevarlas a un río, y del río caían y los trasladaban al pueblo. Entonces dice que siempre había alguien que gritaba arriba y que decía árbol abajo, para que todos tuvieran precaución, porque eran enormes, terriblemente enormes, y podían matar a alguien. Pero en una de esas, uno del leñador iba pasándose y caminando por los árboles, por los troncos que habían caído ya para meterlos al agua, cuando estaban cayendo al agua, y él, su pie quedó atrapado, cuando de repente se dio la señal y dijeron árbol abajo, y quiero decirle que él no podía zafar su pie, estaba atrapado, y él tuvo que tomar una decisión importante en ese momento. Si él quedaba ahí, iba a morir, porque el árbol ya venía bajando por la ladera. ¿Sabe qué él hizo? Agarró su hacha, se cortó su pie y se tiró al agua. Amado oyente, muchas veces en esta vida tenemos que decidir. En nuestra vida, si queremos honrar a Dios, tenemos que cortar muchas cosas en nuestra vida. Esta es oiga bien, un ejemplo, una anécdota, pero usted y yo muchas veces, cada quien sabe qué es lo que necesita cortar. Si usted decide caminar con Cristo, debe cortar áreas carnales. Y si usted, amado hermano, ya está caminando, yo le invito a que siga esforzándose. Decidamos caminar y esforzar, vivir para Cristo. Amado oyente, nosotros, la palabra de Dios nos habla bien claro: por sus frutos los conoceré. Si usted está esforzándose, sigamos adelante. Un día Dios nos dará el galardón y estaremos con Él en la gloria. Que el Señor le bendiga, amado oyente. Si usted siente que la palabra le ha edificado, compártala con otra persona que tal vez necesite un consejo, la palabra, que tal vez no se congrega, pero necesita escuchar la palabra de Dios. Pues sería una bendición que usted la comparta. Que el Señor le bendiga, amado oyente. Escríbanos si usted gusta en los comentarios para sus peticiones y vamos a llevarlos en oración. Que el Señor les bendiga.